Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Está terminando ya el 2017 y nos gusta, como siempre, hacer una valoración de cómo ha ido el gobierno de Ferrol. Vamos a hablar de esos presupuestos, del saneamiento y lo que nos depara el 2018. Y para hacer este bagaje y ver todo lo que ha sucedido y lo que nos depara este año o año y medio que nos queda de legislatura, nos acompaña esta tarde Ana Rodríguez Masafret, portavoz de Ciudadanos Ferrol. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Y gracias por venir. Gracias a ti. Como comentaba, estamos terminando ya el año. ¿Qué valoración harías, ahora sí que sí, de este tiempo, de esta época, este año de legislatura de gobierno, un gobierno gobernado por 7 concejales? ¿Cómo ve que se ha gobernado en minoría? ¿Ha sido fácil? Bueno, pues yo lo que creo que veo es, si dejáramos ahora una pausa de 3 o 4 segundos de silencio, eso es lo que podría explicar de lo que ha sido este año políticamente. Nada. Es una lástima, es una pena, ha habido muchas complicaciones, todos somos conscientes, pero el ciudadano es el que las ha sufrido, y en general y en el fondo, eso, nada. ¿Sacan algo en positivo de este año? Ha sacado muy poco a extraer en positivo. Lo único que sí es cierto es que al final se ha saneado, o sea, se inició el saneamiento en abril. Pero con sus problemas que trae todo esto, que aún pero bueno, está. Cara y visto al ciudadano, lo que sí se puede decir es que esa regeneración lenta y paulatina de la ría se está iniciando. Y eso gracias en abril a que al final hubo un cierto consenso, un cierto sentido común entre todos los partidos políticos, las fuerzas de grupos municipales, pero extraído el saneamiento, todo lo demás, y encima además lo que gira alrededor del saneamiento es polémico, ya ha sido y sigue siendo polémico. Entonces, positivo yo creo que eso. ¿Qué augura para el 2018? ¿Hay algo positivo? Bueno, a ver, siempre he sido muy optimista y siempre he venido aquí diciendo pues que Ferrol necesita pues que haya un empuje, que haya pues cosas positivas. Me temo que poco vamos a poder ver porque creo que vamos a seguir con la parálisis que ha caracterizado durante todo este tiempo a este gobierno en minoría. Pero bueno, vamos a esperar que los Reyes Magos, por lo menos, intentar que traigan pues optimismo, empuje y les traiga fuerzas para llevar al propio pleno cuestiones para poder ser debatidas, como por ejemplo esos presupuestos, y podamos por lo menos dar nuestro apoyo, criticarlo o poder hacer pero hacer alguna cosa. ¿Qué iniciativas cree que son necesarias llevar a cabo en el 2018? ¿Qué necesita Ferrol urgentemente? Pues Ferrol urgentemente necesita una buena gestión, a un gestor. Y eso es lo que no ha tenido hasta la fecha. Y con eso quiero decir que todos los contratos de suministros están como están, que están en situación irregular, en situación de espera, en situación de impasse. Y claro, esa situación de impasse es comprensible pues que desde cuando entras en un gobierno y sabes pues que a un año vista o a X meses vista, o que ya tienes un contrato que está ya ha salido de plazo y tienes que renovar, es previsible y es comprensible iniciar pues cualquier tipo de asesoramiento técnico para saber qué contrato hay que seguir o qué línea hay que seguir. Pero una vez se tiene claro, hay que iniciarla. Entonces, todos los contratos de servicios que hay en esta ciudad están paralizados, están en espera o están por decidir. Y eso no es viable. De esta parálisis que hablas, ¿cuál cree que es el principal causante de que se produzca? ¿Dónde radica el problema? Hay varios. Siempre he dicho que también los grupos en la oposición tenemos que ser constructivos, y eso es una cuestión que a veces, la asignatura a veces la tenemos pendiente. Desde Ciudadanos siempre lo hemos intentado, pero bueno, vamos a hablar en general, sin particularizar y sin decir que además desde Ciudadanos intentamos ser lo máximo constructivos que podemos y ser coherentes con nuestras posturas. Pero bueno, dicho lo cual, la oposición sí es cierto que tiene que ser más constructiva, pero después hay una cuestión que, ya la repito, es también repetitiva en cada pleno, y es que ellos están viviendo, ese gobierno en minoría está viviendo un mundo de Matrix, en donde las mayorías absolutas pues la tienen, pero la tienen en Matrix, no la tienen en la realidad. Entonces, lo que tienen que hacer para intentar llegar a acuerdos es, antes de proponer, porque el gobierno lo que por costumbre está haciendo, en vez de negociar, sentarse y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para unos presupuestos, para sacar esta tasa? ¿Cómo podemos hacer? No, presentan algo. Y a partir de ahí entonces es cuando se puede opinar o no, pero cierran mucho y después no escuchan. No podemos estar como este año en 6 plenos
para una tasa de saneamiento cuando se estaba claro que aunque Ciudadanos negoció y negociamos por los empresarios y sacamos para el pequeño comercio una serie de ventajas que no tenía la anterior tasa, al final no se llegó a nada. ¿Por qué? Porque es que no se negociaba con el resto de grupos tampoco. Entonces, si era claro y patente que, por ejemplo, pues el Partido Popular quería su tasa y que el BNG no iba a votar ninguna de las tasas, pues habrá que negociar con el Partido Popular desde un inicio y no esperar a 6 plenos después. Ese tipo de cosas han pasado y el mundo de Matrix en el que viven, pues como no dejen de pensar que con su verdad o su manera de hacer política van a llegar a conseguir consenso, van a tener que pactar y van a tener que perder y van a tener que consensuar, porque las fuerzas y los grupos municipales tal como están en el pleno, en mayorías y en minorías y demás, pues van a tener que pactar, ni más ni menos. Vamos a hablar de cada uno de estos temas que me estaba comentando. Comenzamos con los presupuestos. El 10 de noviembre tenía lugar un pleno extraordinario en el que el gobierno local presentaba los presupuestos para este año, es decir, no duraría ni un mes y medio esos presupuestos. El Partido Socialista, BNG y Ester Leira se abstenían, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos votaban en contra. ¿Qué opina de que el gobierno presente los presupuestos a un mes y medio de que termine? Bueno, pues precisamente la opinión que tengo es precisamente también se derivó al voto que Ciudadanos dio, ¿no? O sea, opinamos, y es así. No puede ser que entendemos que el presupuesto es la hoja de ruta de cualquier partido político que quiere gobernar y entra en un gobierno. Esa es la premisa, porque todas las promesas, todas las posibilidades que haya podido explicar en un programa electoral se plasman precisamente en un presupuesto. Sin presupuesto estamos con reconocimientos extrajudiciales y demás y andamos a la deriva, que es lo que está pasando en estos 2 años y medio. Bien. Entonces, lo que no es posible, no es de recibo, es que un presupuesto, porque hay que recordar también que lo anterior eran borradores que no llegaron a hacerse efectivos, ni se llegaron a plantear, ni a hacer un estudio riguroso, ni se llegó a hacer nada con ellos. Entonces, de repente plantan a 2 semanas antes del pleno un presupuesto para un mes y medio y, la verdad, nos pareció una tomadura de pelo auténtica, que en este caso, o sea, con todo el tiempo que han tenido, no presentaran, por ejemplo, los presupuestos para el 2018, que aún y siguen sin presentarlos, y presentaran para un mes o para 3 semanas o para unos minutos un presupuesto para 2017. En anteriores ocasiones presentaban borradores que daban a la oposición. ¿La oposición mantuvo y dio sus propuestas de ese borrador? ¿Se hizo algo? ¿Se tuvo en cuenta? ¿Se quedó la cosa? Pues en el anterior borrador, que no recuerdo ya las fechas, no sé si fue en verano, la verdad es que ahora ya, pero bueno, que sí presentaron y demás, sí explicamos las cosas que veíamos en líneas generales que faltaban, pero dimos nuestras propuestas y nuestra crítica en base a decir además que teníamos que estudiarlos profundamente y demás, pero que bueno, dimos unas líneas generales y además las trasladamos al gobierno, pero nunca más, es que no se volvió a hablar más, es como se presenta algo, lo estudiamos un poquito, decimos lo que nos parece y se acaba ahí, porque es que el problema está en que después vienen otras cuestiones y se van mezclando y se olvidan, son temas que se aparcan, quedó aparcado ese tema. Una vez presentados, si se llegara a cabo esos presupuestos, ese documento presentado el 10 de noviembre, ¿tendría algún sentido? ¿Podría funcionar en diciembre o según la burocracia no se llevaría a cabo? A ver, era una cuestión de salvar, decía, una serie de plazas que olvidaron en el 2016, porque teníamos que salvar las 4 plazas que eran importantes a lo mejor para el 2017. Y el superávit, ¿no? Calculado en 2,2 millones. Claro, pero es que ese superávit también estaba, los mismos presupuestos, el mismo presupuesto que se presentaba hablaba de que quizás no era posible al final hacer el superávit, no se podría invertir por problemas después también de la regla de gasto, que si se podía romper o no. Lo planteaban en el propio presupuesto, en ese presupuesto. Entonces, era muy relativo que se pudiera llegar a hacer nada al final, que en marzo o en abril, porque tampoco antes, no hay que engañar tampoco al ciudadano, que en marzo o abril se pudiera realizar algún gasto, alguna inversión de lo que se prometía en ese presupuesto. Y claro, es que
lo que no entendemos, y por eso y criticamos, y en ese sentido fuimos muy duros con el gobierno en la presentación de ese presupuesto, es que si las plazas del 2016 no importaron, y eran bastantes más que las del 2017, y tampoco importó el superávit del 2016, si tanto importa ese superávit y si tanto importa de esas plazas, lo que tendrían que haber hecho era vincularlo, como se les dijo en pleno, porque yo en el pleno, Ciudadanos, así se lo trasladó, que nuestro consejo era el que el dejar esos presupuestos, ponerse a trabajarlos al 2018, mirar todas esas cuestiones para que pudieran hacerse una serie de inversiones en esta ciudad que son necesarias, pero vincularlos a una moción de confianza. Y así sabe, y tienen a ciencia cierta la seguridad de que esos presupuestos suyos van a salir sin necesidad de contar con el resto, y además no van a tener van a poder seguir gobernando. Que yo creo que en todo caso, si es que lo que quieren es un presupuesto, viviendo en ese mundo de Matrix de mayorías, que lo hagan, pero entonces que lo hagan con todas las consecuencias. Lo que no puede ser es que pidan cuando no están trabajando, o sea, esa parálisis llega a los presupuestos y llega a todo el resto, porque si nada más fuera de presupuestos, pero es que es de todo. Entonces, claro, eso llega un momento que tiene que evidenciarse y decirse en el pleno, pues no, Ciudadanos, hasta aquí, pero esto no, esto es el trabajo de ellos, que lo hagan. Me comentaba anteriormente que no tienen noticias de esos presupuestos del 2018, no. ¿Cree que estarán pronto? Es todo un misterio. Aún ayer hubo un pleno extraordinario para el tema del post, y también algunos grupos políticos se lo criticaron al gobierno. Pues ya se verá. Nos lo dirán. De momento, ni oficial ni extraoficialmente nos han dicho ni trasladado nada. Entonces habrá que esperar a ver si al final, antes del 2018, se presentan los presupuestos o si los dejamos para el año que viene. Un pleno en el que se dio luz verde a las obras para el POS, en el que también criticaron al alcalde porque en un principio él había apostado por centrarse más en la parte rural y finalmente acató las obras que ponían en el POS. A ver, la crítica que hicimos, en este caso ayer Ciudadanos, desde Ciudadanos, fueron dos, en las formas y en el fondo. Las formas siempre son las mismas. No podemos tener, si se habló del POS en alguna otra comisión, eso es cierto, pero no te pueden poner una comisión extraordinaria a las 12:30 para que votar un pleno a la 1, cuando la comisión no empieza a las 12:30, empieza a la 1:10, por problemas de que todavía no lo tenían listo. Cuando se llega a la comisión faltan informes que nos pasan por el móvil a la 1:10, antes de empezar el pleno, que empezó tarde, empezó a la 1:30, y prácticamente la memoria, que son cosas que los grupos, por lo menos a Ciudadanos y a mí en particular, a mí me gusta leer previamente, aunque sean 3 folios, la memoria de lo que se pone, lo que pone el ayuntamiento de lo que es el post. Bueno, pues la leímos así entre líneas o transversalmente, como se dice ahora. Entonces eso no puede ser. Esas son las formas y siempre son las mismas. Y el fondo, bueno, pues la crítica que hicimos, decir, bueno, todas son las obras que se tratan aquí, son fundamentales, efectivamente para la ciudad son básicas. Ahora, si se había dado el compromiso de que fueran todos para la zona rural, pues podían haber intentado hacer un 90% para la zona rural y no como lo hicieron, que lo hicieron pues una parte también importante pues para Recimil, que también es básico, repito, pero que es que Recimil, otro tema también abandonado, debería de tratarse también en unos presupuestos de la ciudad y ahí tratarse también, ¿no? Entonces, bueno, sí hubo una crítica en el forma y en el fondo. Por otro lado, vamos a hablar también del saneamiento, como habíamos dicho antes. Tras numerosos plenos se conseguía dar luz verde a esta tasa de saneamiento, una tasa no la que había propuesto en otras ocasiones el gobierno local, sino la tasa propuesta por el Partido Popular, la tasa del 2014 y además de forma retroactiva desde abril, desde que comenzaron a operar. ¿Cómo cree que se siente el gobierno? Primero llega la legislatura, hace que suspende esta tasa, posteriormente levanta esa suspensión, termina aprobando la tasa de saneamiento propuesta por el Partido Popular. Parece que no están saliendo las cosas como debiera para el gobierno. No, ¿cómo lo ven desde Ciudadanos? A ver, ni para el gobierno ni para esta ciudad, porque que salgan para el gobierno o no salgan, pues somos partidos políticos y pueden salir las cosas bien o salirles mal. El problema está en Ferrol. Entonces, el problema de la tasa, siempre dije y reiteraré, es un problema de egos.
En primer lugar, todos, o sea, bueno, excepto el PP, pero todo el resto de partidos, y Ciudadanos incluido, apoyó la suspensión temporal de esa tasa, porque entendíamos que sí había motivos para que la tasa, que es un impuesto, un pago impuesto a los ciudadanos por una prestación de servicios que no se estaba dando, se suspendiera. Era lo lógico, y así lo apoyamos. Y apoyamos después la derogación para una siguiente aprobación de una tasa que también negociamos. O sea, esos pasos los dimos con el gobierno. Dimos todos. Es que de hecho Ciudadanos apoyó y fue constructivo en ese tema en todo. ¿Qué pasa? ¿Era viable una tasa del PP modificada, como ahora habrá que modificar? ¿O era viable una tasa distinta? Pues las dos eran viables. Lo que se identificó, cosa que es absurda, es decir, es que como el saneamiento se hacía antes, la tasa del PP vale y tiene que ser la tasa del PP la que sirva. Eso es absurdo. O sea, el saneamiento no existía y como tal no se daba la prestación y por tanto no se tenía que suspender o derogar esa tasa. Pero hay que poner otra que puede ser la del PP modificada o puede ser una nueva. ¿Por qué Ciudadanos se abstuvo a esta tasa? No, Ciudadanos en esta última votación se abstuvo por una cuestión, por no hacer daño, porque teníamos muy claro que Emafesa, con toda la parte privada, con sus requerimientos, con esa deuda que se acumula debido a esa inactividad constante y esa parálisis del gobierno que no reacciona a lo que tiene que hacer. Bueno, pues debido a eso era evidente que incluso existían requerimientos para que se cortaba la luz. O sea, algo vergonzoso, que en un concello se cortara la luz para la depuración y que quedáramos sin poder depurar porque se nos cortan la luz. Bien, entonces eso era un perjuicio lo suficientemente enorme, con una posibilidad y un riesgo de un contrato que podían estar pidiendo la resolución, con una indemnización millonaria que podían reclamarnos. Bueno, se jugaba mucho. Entonces, ante eso, como no nos gustaba la tasa del PP, y no porque fuera del PP, que nos daba igual, sino porque la tasa, vamos a decir del PP, porque es la que se propuso, pero no quiero ponerle la cosa peyorativa del PP, o del PSOE, que no, esa tasa del 2014, vamos a decirlo así, era una tasa que era con un coste superior a lo que estábamos negociando y estaba ya, y Ciudadanos había dado el visto bueno y había votado muchas veces en el Pleno ya. Entonces, esa tasa era mucho mejor. Entonces, no estábamos de acuerdo con una tasa que al ciudadano le suponía mayor coste y que además suponía la retroactividad, que esa retroactividad también la discutíamos, ¿no? Si es cierto que se depura desde abril, pero no es culpa del ciudadano que no nos hayamos puesto, que no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo. A lo mejor era mejor haber iniciado la tasa del 2014 modificada desde un inicio y así no hubiera habido susceptibilidades. Por eso nos abstuvimos, pero nunca en ningún momento votamos en contra, precisamente porque por Ferrol no merece, desde luego, ni merecía entrar en dinámicas de resoluciones de contractuales y de indemnizaciones millonarias por parte del socio privado. ¿Cómo ve la situación de Mafesa? Hace unos días daban a conocer su balance de cuentas con respecto al 2016, en el que sacaba un total de 7 millones de euros entre pérdidas y deudas. Sí. Bien, una cosa son las pérdidas o las deudas, que muchas son al concello. Entonces, yo lo que sí está claro es que la situación en la que pasa en Mafesa es obligatoriamente, es directamente culpable el gobierno. No hay más culpables. ¿Y por qué lo digo así? Podemos tener diferentes criterios o diferentes maneras de pensar si hay que remunicipalizar, si hay que quitar Emafesa o sustituirla por... No vamos a discutirlo, vamos a discutir lo que existe, y lo que existe es que ha habido una serie de cuestiones que sí se han reivindicado, han dicho, no se ha saneado, ha habido un fraude en el saneamiento, o es lo que han dicho, hay una serie de informes, pues hay que iniciar las acciones pertinentes para resolver y dar carpetazo a las cuestiones. Lo que no puede ser es que digamos, no se saneaba, Emafesa, la parte privada, no ha hecho los deberes, pero no iniciar ningún tipo de auditoría para acreditarlo, o decir, o arreglar la situación. Arreglar la situación con unos presupuestos que si hay que dar una subvención a Emafesa, a la parte, no la parte privada, o sea, sí, para que... Porque es evidente que hay una deuda.
Lo que sí tenemos claro es que no se prestó un servicio al ciudadano, no se depuraba, es cierto, pero Emafesa sí hizo una serie de trabajos que a lo mejor no estaban puestos en esta, no deberían estar incluidos en esa tasa, como son los de puesta en funcionamiento de la depuradora y demás. Eso es discutible, pero entonces zanja el tema. Mira qué es lo que se debe, qué es lo que hay que pagar, qué es lo que no, y no mantengas esta cuestión abierta durante un mes, dos, un año y medio, que eso no puede ser. Que estamos desde 2015, cuando en el pleno, no sé si de octubre, septiembre, octubre o noviembre, que se suspendió la tasa, que estamos igual, que no se ha tomado ninguna decisión, que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Una tasa que se cobrará de forma retroactiva, como habíamos hablado desde abril. ¿Se sabe algo? La gente seguro que se pregunta, ¿cuándo van a comenzar a cobrarme? ¿Se han dado alguna noticia? ¿Se ha tratado algo de cómo se va a hacer? Bueno, es que el problema, no quiero hacerme pesada, pero es que de verdad no sabemos nada. Ni los grupos municipales lo sabemos, y yo creo, y el problema está ahí, porque si no lo supiéramos nosotros, si lo supieran ellos, pues bueno, pues ya estaba, nos enteraríamos por la prensa como siempre, ¿no? Yo creo que ni ellos lo saben. Y ahí está el problema. Entonces, cuando ya preguntas en comisiones, una pregunta tras de otra, una semana tras otra, un mes tras otro, y las preguntas se van acumulando y ya al final no las recuerdas, porque es que ya llega un momento que no las recuerdas, pues bueno, pues caen en un saco del olvido. Y ahí, eso, pues ¿cuándo se cobrará la tasa? Pues no lo sé. Y no lo saben ellos. Otra cuestión que está en el tintero es qué va a pasar con Narón. Hace unos días se celebraba un pleno en el que ratificaban la ruptura de ese convenio entre Aguas de Galicia, Ferrol y Narón, que se habían firmado en agosto, pero posteriormente, la semana pasada, se volvía a hacer una reunión entre el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, y Aguas de Galicia, para solucionar ese conflicto del convenio. ¿Cree que se solventará pronto esta resolución y finalmente terminarán llegando a un pacto, ese 70-30 del que hablan? A ver, creo, debe de ser así, o sea, es una cuestión de tiempo. ¿De cuánto? No sé. ¿Por qué? Porque se ha preguntado muchas veces, se aconsejó además al señor alcalde, y además también se lo dijo desde Ciudadanos, que no firmara, o sea, que antes de iniciar la depuración o de firmar con Aguas de Galicia cualquier pacto, que se intentara incluir a Narón, porque Narón no es que sea un problema, pero era un problema, un escollo, porque estaba poniendo problemas para ese contrato a tres bandas y demás, pero no se nos hizo caso, y tampoco al resto de la oposición, y así estamos. Entonces, ¿que debemos llegar a un acuerdo? Sí. ¿Cuándo? No sé. ¿Que nos han dicho desde el ayuntamiento, desde el gobierno, infinidad de veces que eso está solucionado? Sí. ¿Está solucionado? No. Y está visto que además en los plenos de Narón dicen lo contrario, o sea que no quieren suscribir el convenio. Entonces, ¿cuándo se solucionará? Bueno, es buena pregunta. La dejo en el aire, porque... Muchas preguntas que quedan en el aire. Todas. Pero vamos a hablar de cosas buenas, puesto que hace poquito la puesta en marcha de la estación depuradora hacía anunciar el INTECMAR, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia, autorizaba la reclasificación del Banco Marisquero de Aspías como zona B. Por lo menos esta depuración lleva partes positivas. Pues sí, como ya dije al principio, además, la depuración es lo mejor que ha pasado en el 2017 en Ferrol, en la ciudad, ¿no? Entonces sí es cierto que esa es la parte positiva. Creo recordar además que había habido algún artículo a raíz de la depuración, o sea, del principio, del inicio de la depuración, que había salido en medios de comunicación que decía que eran 2, 3, 5 años, o sea, que esto falta mucho recorrido. De todas maneras, desde abril hasta diciembre, ya conseguir esa reclasificación indica que las cosas en ese sentido se han hecho bien, claro, que tienen que mejorar muchísimo más, pero bueno, que estamos ahí y que eso sí se está haciendo bien, sí. Estamos en Navidad. ¿Qué le parece la campaña que está llevando a cabo el gobierno, esas actividades de Festilmagia o las luces que se han puesto por Ferrol? ¿Le gustan? A ver, yo francamente lo de las luces, sí que hay mucha polémica. A mí las luces particularmente me gustan más las de otros años, no me gustan las de este año. No creo que sea un problema decir, bueno, pues este año pues las luces no son tan bonitas, pues no son tan bonitas. Han sido más caras, porque dicen que hay más arcadas, concretamente 10, pues a lo mejor tienen que replantearse para el año que viene, exactamente, visto lo visto y viendo, ya digo, haciendo una crítica que tampoco voy a ir a... No es una crítica que, digamos, porque ha habido otros partidos políticos que han sido feroces con lo de las luces, bueno,
a mí no me gustan. Pero bueno, un error lo puede tener cualquiera, lo vamos a entender como un error. No nos gustan y esperemos que para el año que viene mejoren. Y que desde luego, si pueden salir más baratas y las 10 arcadas no sabemos dónde están puestas, es mejor entonces ahorrar y tener unas luces pues razonables y demás. Ahora, que es esto, esa polémica, Ciudadanos está en otros problemas quizá bastante más importantes que las luces, como son, repito, los contratos de suministros, que están todos, o sea, tenemos todos los contratos de servicios, todos manga por hombro. Entre otras de las cosas que seguro que está al tanto son en esas elecciones que se van a producir en Cataluña este jueves, el 21D, ¿qué cree que va a pasar? No sé lo que va a pasar, quiero que pase que, en fin, los partidos constitucionalistas y, por supuesto, la representante de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sea la que pueda dar opción a un gobierno constitucional, o sea, con sentido de lo que es España y con sentido de lo que es una comunidad autónoma. Eso es lo que espero. Lo que pueda pasar, bueno, pues dar todos mis deseos y toda la fuerza a que así sea, y en todo caso esperar a que el 21D, que es una fecha crítica, y bueno, y ya se verá. Ya veremos a ver lo que pasa, pero sí que es verdad que hablan de la posibilidad que Inés Arrimadas sea el partido que más votos consiga. Las encuestas así lo dicen. Entonces, bueno, eso es positivo. Y no puedo decir gran cosa más, porque es que en el fondo pues dependerá de lo que hagan allí. Ahora ya estamos a horas, y bueno, y desearles pues eso, la suerte, no solamente a Inés Arrimadas, por supuesto, que es la representante de Ciudadanos, sino que además los partidos constitucionalistas logren pues esa mayoría, ¿no? ¿Cree que va a ser así? Quiero que sea así. Visto todo el movimiento que hemos tenido en este tiempo. Bueno, creo que tiene que ser así, y además hay una cosa muy importante, que es en Cataluña las cosas se han movido, han cambiado. Ese 1 millón de personas en la calle hace unos meses hubiera sido increíblemente casi imposible, y entonces esa fuerza que se ha ido generando, yo creo que es buena y es positiva, y eso es lo que tenemos que quedarnos con lo bueno. Entonces, en ese sentido, el que las fuerzas constitucionalistas estén llegando y que ese 1 millón de personas hayan salido a la calle es importantísimo. Para finalizar ya esta entrevista, ¿qué le pide al 2018? Unos presupuestos, que los reyes nos traigan unos presupuestos, que si no los trae el gobierno, los traigan los Reyes Magos. Y por supuesto salud, trabajo y tranquilidad para toda la ciudad y para todos, ¿no? Pues con esto nos quedamos, con los presupuestos. Ana Rodríguez Masafre, muchísimas gracias por venir esta tarde a Espacio Abierto. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web tvferrol.es, también a través del canal A la Carta en YouTube o en las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde.